Vamos a empezar una parte de la parte de medición, así ya se van quedando. Por ahí es demasiado, pero estuvimos un fin de semana sin la parte y esto es importante, le va a servir para, para entender un poco la parte de medición. Nos vamos a poner de acuerdo con unidades de medida, que por ahí algunos ya la vienen usando, pero por ahí los voy a orientar un poquito en el tipo de medición que hacemos y entender los módulos que se usan dentro de la radiofisión. Vamos a ver los prefijos, cómo se tratan los módulos y lo que es un decibel. Y esto es muy importante porque todo lo que ustedes usen se habla de decibel. Decibel es una unidad de medida de potencia, de energía, de tensión, de muchas cosas. Y eso es importante para manejarlo. Aquí, justo. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de unidades de medida. Unidades de medida clásicas. Ya estuvimos viendo algunas. Voy a subir un poquito más la pantalla para que sea mejor. Les dejo yo una unidad de medida básicas, cómo es que se marcan. Amperio, que lo estuvimos viendo hoy, cuando estuvimos midiendo, el símbolo es la A. Se usa mucho para amperímetro. Esto lo vamos a tener en referencia cuando veamos el consumo de un equipo para saber qué fuente comprar. Cuando yo voy a comprar un equipo de radio, me dice, este equipo de radio para transmitir la máxima potencia necesita tantos amperes, una fuente de tantos amperes. Entonces ahí debo saber leer esa indicación porque debo poner una fuente acorde para que el equipo funcione, ¿no? E incluso a veces las fuentes tienen, el otro día vimos la fuente de tensión cuando tienen amperímetro marcado y eso. Coulomb es la unidad de carga, que es me da idea de la cantidad de corriente. Coulomb, el ampere es la cantidad de Coulomb por segundo. No es una unidad de medida que se use, pero bueno, es una unidad que existe, no es una unidad que midamos, es muy física esa. El decibelio. El decibelio es una unidad que viene del Bell. Eso viene por Don Graham Bell, inventó el Bell, con B larga, que es una unidad de medida de relación. No me dice, cuando hablamos de relación es porque no tiene unidad de medida, o sea, no es metro, no es watt, no es nada. Es una relación de un nivel de energía sobre otro. Me dice 1 cuando son iguales, 2 cuando es el doble, algo así. Pero el decibelio usa una escala logarítmica, que la vamos a explicar más adelante, que para entender una forma más cómoda de algo que cambia mucho en poca distancia. Se usa mucho el decibelio. El fareo lo vimos recién con los capacitores, con la F mayúscula, es la unidad de capacidad que tiene dos elementos. Grado centígrado, grado centígrado como para medir temperatura. Hay equipos que tienen medición de temperatura de la parte de potencia, que sí pueden tenerla en cuenta. El Henry es la unidad de inductancia, lo vimos recién con las bobinas. Hertz, Hz, que es el hercio es la cantidad de la frecuencia, es la cantidad de veces que sucede algo en un segundo, ese es el concepto de frecuencia. ¿Bien? El joule es una unidad de energía, que es para indicar, digamos, la cantidad de energía que voy a tener en un elemento. Yo puedo medir la cantidad de energía que va a existir por una antena, no se usa, pero existe. La unidad de metro la hemos usado un montón. El NEPER no lo vamos a usar mucho, igual que el radian. El radian es para medir la frecuencia de radianes por segundo. El Siemens se utiliza en radio para medir la conductividad que tiene la Tierra. Esto es para descarga masa. Es la inversa de la resistencia. El Siemens es cuánto conduce algo. ¿Sí? ¿Qué tan conductivo es un elemento conductor, justamente? Es para ver el comportamiento que tiene muchas veces las tierras, que son muy importantes. Vamos a ver la parte de descargas de tierra, masa, que son importantes. A ver si voy a ponerlo más cerca. El segundo, unidad de tiempo. Tesla
unidad de energía eléctrica, no la vamos a usar tanto nosotros, usaban en la época de las válvulas. El voltio lo vimos, es la diferencia de potencia entre dos puntos. El vatio es la W, eso es cuando ustedes compran una lámpara de 20 vatios, de 5 vatios, bueno, es la cantidad de energía en el momento que tiene. ¿Sí? Weber también es una de energía, no la vamos a usar. Y el ohmio, que es de resistencia. Entonces, estas son unidades de energías clásicas y vimos la mayoría, las usamos. El ohmio lo vimos cuando vimos reactancia, todo eso. El ohmio es la resistencia de una resistencia. La resistencia capacitiva o inductiva se mide en ohmios. El vatio es la energía que disipa una resistencia. El voltio es la diferencia potencial. El segundo es tiempo. ¿Sí? Metro lo vamos a usar después para medir las antenas y para medir, digamos, la frecuencia, porque le había dicho yo de que la frecuencia la medimos en metros, ¿no? Por la velocidad que tiene. Eso está en el segundo video. La frecuencia en hertz, henrios, faradios de capacitores, herrios de bobina, faradios de capacitores, decibeles y amperios. Esas más o menos son las unidades que más usamos nosotros como radioaficionados hoy en día. Bueno, y grado centígrado, bueno, es un tema de medir cuando el equipo me marca la temperatura para no quemarlo, no pasarlo los 90 grados o 60 grados muchas veces. Tiene un indicador. Hay equipos que son muy pequeños ahora que tienen esa indicación. ¿Sí? Ahora hay multiplicadores. Es un multiplicador. Multiplicador es un prefijo que lleva adelante la unidad. Es como tal como se usa. Tenemos la unidad metro y si le ponemos kilo adelante son un kilo, son un kilómetro, que son 1000 metros. Un gramo es un gramo. Con el multiplicador adelante es un kilogramo, que son 1000 gramos. Bueno, de la misma manera lo trabajamos con amperes. Si yo tengo voltio, le pongo la unidad kilo adelante, va a ser un kilovoltio, van a ser 1000 voltios. Hoy cuando hablábamos de capacitores, que yo le dije que el capacitor se mide en microfaradio, es esta unidad, que es una millonésima, es 0,00001 faradio, eso es un microfaradio. ¿Bien? Mili, cuando hablamos de milímetros, o miliamperes, milivoltios, puedo hablar de microvoltios, o sea, son unidades. Mili se usa, micro se usa, lo vamos a escuchar. Nano puede ser en capacitores también, muy poco, pero existe. O sea, existe, sí, existe para abajo también, pero que se usemos nosotros, ¿no? Kilo en kilohertz, megahertz, gigahertz, kilovoltio para el tema de potencia o kilowatt, la vamos a usar. Son los multiplicadores que vamos a usar. Mega es 1.000.000, kilo es 1000, ¿sí? Kilo es un 1 con 3 ceros, mega es un 1 con 6 ceros, ¿está? Giga es un 1 con 9 ceros, o sea, son 1000 megas. ¿Bien? Esto vamos a usarlo mucho en el cambio de frecuencia, kilohertz, megahertz. Realmente para no usar tanto esto, vamos a usar los metros. La antena de 40 metros, yo tengo que saber a esta altura ya de que la banda de 40 metros equivale a 7000 kilohertz, que es lo mismo que hablar 7 megahertz. Bien, esto es algo que como radioaficionado ya tengo que empezar a manejarlo. ¿Sí? Realmente, en el equipo, yo voy a ver esto. El equipo me va a mostrar esto en frecuencia, en la pantalla. Pero yo voy a saber de que estoy hablando de la banda de 40 metros. Y puede ser que el equipo tenga el botón que dice 40 metros y cuando toco el botón me aparece esta frecuencia. Por eso yo debo relacionar directamente. Yo debo relacionar también que cuando hablo de 80 metros, estoy hablando de 3500 kilohertz. Aproximadamente, ¿no? 3500, 3700. De ahí empezamos a hablar. Estamos hablando de esta banda. ¿Está? Que es lo mismo decir 3,5, porque la coma sería acá, megahertz. ¿Bien? Son formas de esto hablamos los multiplicadores. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta de esto? Bueno, en sí eso sería la idea. Acá abajo hay un ejemplo, ¿no? De lo que estoy diciendo, bueno, cómo se pasa de una unidad a la otra, cómo se usan los multiplicadores. Es matemática, pero no es algo que estemos mucho. Lo que importa de todo esto, sobre todo que usted maneje en la parte de frecuencia. Es lo más importante, ¿sí?
¿Hay alguna pregunta acá de multiplicadores y de unidades? Bueno, vamos a ver los de módulos ahora. ¿Qué son los módulos? Y yo expliqué con manzanas, yo explico el módulo, ¿eh? Así que, si lo entienden con manzanas, lo entienden con lo que sea. La idea de explicarles módulos es entender cuando hablemos de electrónica, cuando hablemos de cómo se comportan las etapas de la parte electrónica. Después vamos a ver un circuito o un diseño de un equipo o de un sistema de comunicaciones con módulos. Cada módulo va a tener una representación. Y hay veces que en los módulos internamente de la presión de antena vamos a ver numeritos de este estilo, sí. La idea de esta parte de la materia es entender a qué nos referimos con esto, a entender el mismo idioma. Entonces son módulos de entrada y salida. Esto significa entrada y salida. ¿Sí? Y salida. Eso significa se me fue. Ahí está. Entonces, si yo me encuentro con un módulo es un cuadrado, es una caja negra, que no sé qué pasa adentro, cómo lo hace. Sé que lo hace. Yo sé que lo hace. Después puedo pensar cómo lo hago, puedo estudiar más y ver cómo lo hace, pero hoy en día me interesa saber qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Hace esto, hace 1 a 1, 2.1 significa 1 a 1 o 1. Esto me está indicando de que este módulo yo le pongo una manzana y sale una manzana. Tan simple como eso. Entra una manzana, sale una manzana. Si es un módulo capaz de hacer eso con manzanas. Porque si es un módulo que maneja tensiones, yo meto 1 voltio, sale 1 voltio. Si es un módulo que maneja corriente, entra 1 amper, sale 1 amper. Entran 2 amperes, sale 2 amperes. Tan simple como eso. Es un módulo que duplica, o sea, no duplica, pasa lo que copia la entrada, tal como es. Copia tal como está la entrada. Esto va a decir, pero es tonto esto. ¿Qué es lo que hace de mágico entonces? Bueno, esto se usa, tiene dos funciones. Buffer o como aislador. O las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es un buffer? ¿Qué es un buffer? Un buffer lo vamos a ver de esta manera. Vamos a pensar algo así. Yo tengo acá un micrófono, en el cual alguien está hablando, y acá tengo un equipo. Entonces, este micrófono está pegado al equipo, va a recibir muy bien la señal del micrófono. No tengo ningún problema. Entonces va a andar bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a dar cuenta de que yo no lo puedo poner cerca al micrófono o al equipo. Y lo que tengo es un equipo muy lejos. Y tengo que poner mucho cable. Mucho cable. Entonces, la señal, el nivel de tensión que tengo acá, no es el mismo que llega acá. ¿Por qué? Porque todo este cable, como es tan largo y no es ideal, se comporta como esto, que es una resistencia. Esa resistencia de todo el cable va a hacer de que esto pierda energía con calor. Aunque no se caliente, ¿eh? Simplemente va a perder energía porque tiene una resistencia. Porque no es ideal el cable. Y eso ya ustedes ya saben que sucede en todos los cables. Ustedes miren cuando miren un cable, incluso el cargador del celular, mírenlo con asco, porque vas a ver que está perdiendo energía. Seguro. La única manera que no pierda es que sea un conductor ideal. O que no esté conectado. Si no está conectado no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta señal, como es muy fuerte acá, pero acá es muy débil, este equipo no recibe bien la señal del micrófono y tiene ruido. Entonces yo acá coloco un buffer, que lo que hace, me estabiliza la tensión de este punto que llega muy débil a algo mucho más fuerte. Incluso puedo meter un buffer acá también, de 1 a 1, de 1 a 1. No amplifica ni nada, pero me mantiene el nivel, me compensa la pérdida que tengo del cable. Eso es un buffer.
Y al mismo tiempo, si esto explota o le pongo un pico de tensión, actúa como aislador. Significa que se va a quemar esto y no se va a quemar el equipo que es mucho más caro. El aislador funciona como un fusible o como un aislante de pico de tensión o muchas cosas más. Pero esa es la idea cuando yo veo algo así que dice 1 a 1. Es un aislador, es un buffer. También se puede usar, no está puesto acá, como un adaptador de impedancia de cambio de extensión y frecuencia. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos balones de antena. Pero la idea de un balón es muy parecida a esta. ¿Bien? ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna pregunta sobre el buffer? ¿No? Bien. Ustedes son muy genios. Ustedes realmente la tienen re clara, por lo visto. O yo explico muy bien, o lo entienden, son... El caso de un módulo que yo vea 1 a 3. 1 a 3 significa que yo meto una manzana y salen tres pequeñas manzanas. Yo meto una manzana y salen tres pequeñas manzanas. No salen tres manzanas, salen tres pequeñas. O sea, que si yo miro la cantidad de pulpa que tengo acá, es la misma cantidad de pulpa que hago con las tres manzanas. Esa es la idea. Realmente estoy cambiando una característica, pero no aumento la cantidad de energía. Estoy convirtiendo una tensión y una corriente en otra tensión y otra corriente. Si lo miro de una manera técnica, lo veo así. Esto tiene una tensión de 2 y tiene, una tensión de 1 y tiene una corriente, un amper, de 3. Cuando lo meto acá, sale una tensión de 3 y una corriente de 1. Si recordamos cuando vimos la parte de potencia es igual a tensión por corriente. Bueno, realmente no está con A, está con una I. Yo sería una I. Porque es corriente, intensidad de corriente. ¿Sí? O sea, es B por I. No, se corrijo. Así no. Es B por I. 1 por 3 me da 3. Acá me da 3 vatios. Porque la unidad de medida de potencia es 3 vatios. 3 por 1, acá me da 3 vatios. O sea, que la cantidad de potencia que entró es la misma que salió. Es lo mismo que se ve arriba. Pero en esto, lo que me está diciendo que este módulo me convierte en una característica que, como en este caso puede ser la tensión, de un tipo a otra y la corriente de un tipo a otra. Esto se usa para adaptar impedancias. Es un adaptador de impedancias. En este caso es un elevador. Por eso yo lo llamo de 1 a 3. Esto sucede más o menos como un transformador. El cargador del celular de ustedes, el cargador del celular, es un adaptador de impedancia. ¿Por qué? Porque yo lo enchufo a 220. Si yo miro el adaptador de impedancia, el cargador del celular, tiene un cablecito así. Y me dice, ustedes lo pueden fijar, tiene una etiquetita acá al costadito que la pueden leer. Me dice, entrada 220 voltios, o vuelve un rango, 0,1 amper. Lo dice, eso lo pueden leer. Salida, 5 voltios, 3 amperes. Es un adaptador. Esto realmente es un reductor, porque estoy reduciendo. Estoy reduciendo de muchos chiquititos a uno grande. Se puede llamar de esa manera. Esto es lo mismo, de 3 a 1. Yo de la cantidad de pulpa de estas tres manzanas es la misma que la que tiene la grande. La diferencia pasó de 3 a 1. Esto es aumentar la impedancia y esto es reducir la impedancia. Bien, esa es la idea principal. Son módulos pasivos. Realmente no son pasivos internamente porque tienen electrónica, pero no me aumenta una componente pura. Realmente estoy adaptando impedancias. Se usa mucho en la adaptación de impedancia de antena. Esto es un buffer que no aumenta nada, el primero que vimos acá. Esto no aumenta nada.
Voy a poner el naranja que me gustó más. Esto no aumenta nada. Esto aumenta en 3 y esto reduce en 3. Puede reducir en 4, porque puede ser un 4 acá. Eso depende de cómo esté armado. Lo vamos a ver con transformadores. Un transformador, que es un elemento parecido a esto. Ese es el dibujo electrónico. Que son dos espiras con un núcleo de metal. Algo así. Eso es lo que hace esto. No vamos a tocarlo mucho ahora porque vamos a ver el concepto. Ahora estamos viendo el concepto de lo que hace. ¿Se entiende esto? Un ejemplo, un adaptador de impedancia, que es lo que se ve acá abajo, 3-1 sería que yo le meto 150 ohms y en la salida tengo 50 ohms. Se usa muchísimo esto. ¿Eh? Bueno, estos son elementos, módulos pasivos, porque no me están amplificando nada. ¿Por qué no amplifica nada? Porque la cantidad de pulpa de manzana que entra es la misma cantidad de pulpa que sale. Es simple. ¿Bien? Ahora sí, vamos a ver elementos activos. Activos. Un elemento activo, que hasta ahora es lo primero que vamos a ver, porque hasta ahora nunca vimos activo, todo vimos pasivo, es un elemento activo, que adentro necesita un amplificador. Punto. Necesita un amplificador. Y yo, un elemento activo, como este caso, que es el elemento que tiene un 3, me está diciendo que yo meto una manzana con una pulpa y obtengo 3 manzanas con más pulpa. O sea, tengo 3 veces más pulpa de manzana. Si yo meto 1 watt de potencia, obtengo 3 watts de potencia. Estoy aumentando la cantidad de potencia. Estoy aumentando la cantidad de energía. Esto es un amplificador. Ahora, cuando empezamos a hablar mucho de esto de electrónica, yo les dije que la electrónica, la energía no la puedo inventar. No la puedo. Algo pasa, siempre se convierte. Si yo metí 1 watt acá, antes era fácil, porque la energía que tenía de un lado, si acá yo tenía 1 watt, salía 1 watt. Punto. Ya está. Esto es ideal. Nunca se cumple lo ideal, ¿eh? Pero es la idea, y vamos a hablar de ideal ahora. Después hablamos de las pérdidas. O sea, no inventé nada. La cantidad de energía que entró fue la energía que salió. No llegó tu tía. Listo. Pero ¿qué pasa? Yo acá estoy metiendo 1 watt y saco 3. Che, flaco. ¿Y los 2 watts que están de más acá? ¿De dónde salieron? ¿Quién me los trajo? Mágicamente no puede ser. Bueno, para eso hay una fuente. Una fuente de energía que le ingresa la energía al equipo, esos 2 watts de diferencia, lo está metiendo en la fuente. Lo suma a este y saca eso. Es algo así, no es tan así, tan matemático, pero es la idea. O sea, que la energía extra que sale de la pulpa que está acá, le me da una fuente. Esto es una fuente de energía que yo conecto. Son las pilas que le ponen el control remoto, son las baterías de un auto, las, el enchufe de cualquier cosa, de cualquier tipo de energía que yo tenga que conectar a un amplificador de audio que está enchufado a 220, la energía de los parlantes sale del enchufe de 220. Está transformado y todo, pero de ahí sale la energía realmente. ¿Está? ¿Se entiende esa idea? Es un módulo activo, que ese dibujo que tiene es un dibujo como un triangulito así. Esto es un amplificador puro. Esto es tal un amplificador. Es un elemento activo. ¿Bien? Del mismo modo, existe el inverso. Que si yo meto 3 manzanas con mucha pulpa, obtengo una sola pulpa. Es un desperdicio esto, ¿eh? Y la forma es 1/3. Fíjense que la diferencia, que acá yo tengo un 3 porque es un multiplicador por 3. Acá yo tengo una relación 1-3 y 3-1. Esto es una relación. Fíjense de que el dibujito del módulo es igual, es un cuadrado, pero lo de adentro, yo entiendo acá, esto es una relación. Está pasando de 1, es un adaptador de impedancia. Esto que es un 3 solo es un multiplicador, es un amplificador. ¿Bien? Es la diferencia. 1/3 está sacándole la tercera parte de lo que está entrando. O sea, de que si yo acá tengo 3 watts, acá va a salir 1 watt nada más. ¿Y qué pasa con los 2 watts? Bueno, los pierdo en calor. Este equipo se va a calentar.
Esto realmente se llama atenuador porque atenúa la señal. Se usa, sí, se usa. Lo necesito, a veces lo necesito. Puede ser activo, o sea, puede ser un amplificador, o puede ser una simple resistencia. Una resistencia es un elemento pasivo que lo que hace convierte parte de energía de entrada en calor y parte pasa. Esto es una simple resistencia. Pero existe como un módulo de este estilo. Cuando está controlado en frecuencia, se puede llamar atenuador. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte de los módulos? Bueno. ¿De nuevo hay alguna pregunta? Bueno. Vamos a ver un temita más que sigue de esto y ya cortamos. Así no lo hacemos tan largo. Ese módulo que vemos acá, este 3, puede tener estas características. Y esto es algo que lo vamos a escuchar muy seguido. Vamos a escuchar amplificador lineal, vamos a escuchar amplificador logarítmico, se va a escuchar en la radio esto. Y hay una diferencia fundamental entre una cosa y otra. Lineal, lo que es lineal, esto viene de una ecuación, de una ecuación matemática, de una fórmula matemática, que la fórmula es algo así, x es igual a y, perdón, es al revés. Bueno, es lo mismo, está mal puesto porque el igual es lo mismo para ambos lados, y igual a x. O sea que esta y va a depender de esta x. O sea que cuando x cambie, y cambia de la misma manera. Y cambia de manera porque es lineal. Cuando cambie en 2, va a valer este valor. Cuando varíe esta misma dimensión a 3, va a ser el mismo cambio a 3. Esto es un amplificador lineal. Significa de que a esta diferencia es la misma que va, esta diferencia de 1 a 2 va a generar una diferencia en i que es igual a la diferencia de 2 a 3 que voy a generar en i. Esta diferencia es igual a esta. ¿Sí? Esto es igual a esto. Son cambios iguales. La forma, la pendiente de crecimiento, en este caso, es igual. Esto es una porción lineal. Esto me indica de que si este equipo amplifica 3, si yo le meto 1 vatio, saca 3 vatios. Si es lineal, meto 2 vatios, saca 6 vatios, porque es 2 por 3, 6. Si yo le meto 3 vatios, 3 por 3, 9, saca 9 vatios. Eso significa que es lineal. A los mismos cambios, tengo un multiplicador directo a la salida. Si este amplificador fuera lineal, sigue esta curva. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? En el mundo real, no todo es lineal. Ni siquiera el sueldo es lineal. O sea, al igual de trabajo no se cobran los mismos beneficios, ¿no? Es algo así. El mismo concepto. El simple hecho del oído humano, el oído humano es logarítmico. El oído humano no es lineal. ¿Qué significa que el oído humano sea logarítmico? Significa el oído humano escucha, tiene la capacidad de escuchar el sonido de las hojas, una conversación, una secadora de pelo y el ruido de un avión con el mismo artefacto, o sea, los oídos. ¿Y cómo hace eso? El sistema del oído, el famoso caracol que tenemos en el oído, el martillito, tiene una capacidad mecánica interna, física, que es capaz de oír el pequeño sonido que tienen las hojas y puede escuchar el sonido de un avión, el ruido de un avión, y sentir esa diferencia, sin que sea tan molesta. O sea, escucha la misma diferencia de una discoteca a un sonido de un avión que del sonido de la hoja a una conversación. Y dice, pero no puede ser. Bueno, porque justamente este volumen, de forma lineal,
sería imposible de escucharlo, porque realmente, linealmente, esto sería así. Acá me destruiría el oído. Y esto sería muy pequeño. ¿Qué significa esto? Que realmente el amplificador, ¿sí? El amplificador que tenemos en el oído, a señales pequeñas amplifica mucho. Pero cuando voy subiendo, no amplifico, atenúo. Esa capacidad sigue esta curva, es logarítmica. Significa que cuando yo escucho las hojas, estoy acá. Este es el nivel de las hojas. Si yo escucho las hojas, es un sonido muy suavecito. Escucho la voz humana, escucho un poquito más. Esto es la diferencia. Pero cuando voy subiendo la potencia, si yo escucho una discoteca a un avión, el oído, si voy a esta curva así, la diferencia entre este punto y este punto es muy pequeño, casi no hay diferencia. Y es más, cuando sube subiendo de potencia, ya el oído no amplifica más casi. A este punto se rompe, ¿no? Ya se destruye. Pero el oído sigue una idea logarítmica. Esta es la escala que yo decía logarítmica. La escala logarítmica me permite a mí que cuando yo voy subiendo de nivel, veo menores cambios. Entonces puedo ver la diferencia en altos lugares, pequeñas diferencias, y puedo comparar señales grandes con señales pequeñas. La idea del oído, incluso, cuando ustedes se compran un equipo de audio, este es el concepto más práctico. Un equipo de audio que tira un watt, yo escucho un volumen. Si yo quiero escuchar el doble de potencia que saca ese parlantito de un watt, acá tengo un parlantito conectado a un watt, para escuchar el doble no puedo usar 2 watts. Mi oído, para escuchar el doble, necesita 10 watts más. Y para escuchar el doble de esto, necesito 100 watts. O sea que usted dice, che, se escucha el doble, debe tener el doble de potencia. No. Para escucharlo necesito 10 veces más la potencia. Y si yo escucho un equipo de 100 watts y se escucha, wow, bien fuerte, para escucharlo necesito 1000 watts. Esa es la idea de cómo trabaja el oído. Es la potencia logarítmica. Y lo vamos a ver en el radio también. ¿Se entiende esto de logarítmico? ¿Cómo es que trabaja? Lo usamos sin darnos cuenta, lo usamos un montón. Cuando subimos el volumen, el potenciómetro de volumen, cuando subimos el volumen, ese potenciómetro sigue una norma logarítmica. Ese aparatito que tenemos de volumen, bueno, ahora es digital muchas veces, que es lo mismo, que va circulando de mínimo a máximo, ¿no? Que es una perillita que gira y tiene una marquita. Cuando yo lo voy girando, acá no es la mitad de potencia. La mitad de potencia está por acá. Acá es 3 veces más, 4 veces más, 10 veces más, para poder escuchar la diferencia, realmente. Porque es logarítmico esto, no es lineal. A mí me parece lineal porque yo lo muevo de forma lineal, pero realmente es logarítmico eso. Porque nuestro oído, la parte natural es logarítmica. Entonces, puedo hacer que un amplificador se comporte de esa manera. Y lo puedo hacer, cuesta mucho, ¿eh? Se usa a veces para unos casos. ¿Y qué significa que un amplificador logarítmico? Significa de que si ese 3 yo le meto un vatio, y si esto fuera logarítmico, sale, sale 2 vatios. Si yo meto 2 vatios, sale 6 vatios. Yo meto 3 vatios, sale 7 vatios. Yo meto 4 vatios, sale 7,5 vatios. Si yo meto 5 vatios, sale 8 vatios. No, menos, 7,9. Por ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es porque es logarítmico. Se usa así, se usa bastante. Bastante se usa. En radio se usa bastante. Para entenderlo, para entender después cómo se usa. A diferencia del lineal que va
y va a números iguales, ¿no? Y yo multiplicaba por 3 directamente y listo. ¿Sí? El 3 en un amplificador logarítmico me da idea de la máxima potencia que voy a tener en un punto, que se llama, después cuando veamos 0 dB, no lo vamos a ver hoy porque ya lo voy a marear mucho, en 0 dB es la ganancia. Y acá vamos a usar el decibel, que es una unidad dimensional. Esa unidad dimensional sale de esto que está acá abajo. La unidad de potencia es la potencia de salida dividido la potencia de entrada. Potencia de salida dividido la potencia de entrada. Potencia de salida en verde es lo que está acá. Dividido la potencia de entrada, que es lo que está acá. ¿Sí? Eso me da un número que es adimensional. Como es vatio sobre vatio, me va a dar un tercio. Un tercio en este caso. Esta es la ganancia de potencia. ¿Un tercio de qué? En este caso, un tercio de manzana. Porque es lo que voy a meter. ¿Se entendió esto? Aparte de módulos. Aparte de módulos, módulos lineales, módulos logarítmicos, módulos que son pasivos, que son actores de impedancia, elevadores, reductores de transformación, módulos activos, que pueden aumentar la potencia y pueden reducir la potencia. Bien, cuando llegamos más adelante, vamos a aplicar estos módulos ya. Vamos a ir aplicándolo. La idea es que ustedes lo comprendan y cuando vean un módulo entiendan que ese 3 ahí adentro es que voy a amplificar algo. Si yo tengo 3 a 1, es que yo estoy reduciendo impedancia. Se va a ver cuando analicemos en general y cuando analicemos en decibeles. ¿Hay alguna pregunta de esto? Bueno, si ya no hay preguntas, lo he dejado hasta acá. Le tengo la grabación ya.